Agradezco al comité organizador por la invitación para hablarles de anticoncepción en la adolescencia en el marco de este simposio. En especial quisiera agradecer al doctor Eduardo Castro por haber tenido la deferencia para invitarme. A la hora de abordar este tema, tenemos que tener en cuenta la fecundidad en adolescentes, que en nuestro país desde el inicio de la década de los 90 ha sido un tema de bastante debate y controversia por su aumento constante y realmente bastante preocupante que pues llevó hacia mediados de la primera década de los 2000 a generar numerosas estrategias para lograr disminuir esa tasa de fecundidad. Estas estrategias pues sí han tenido algún resultado logrando unas disminuciones no muy significativas si comparamos los números y si revisamos los resultados de las últimas encuestas nacionales de demografía y salud, donde alrededor del 17.5% sigue siendo la tasa de fecundidad en adolescentes, que de todas maneras es alta. ¿Qué es lo que explica esta situación? Si vemos que a raíz de todas esas iniciativas hay numerosos métodos anticonceptivos disponibles, hay mucha información, el acceso a Internet. ¿Qué es lo que pasa? Muy probablemente los estudios han mostrado que el problema puede radicar en factores motivacionales para el uso adecuado y la adherencia a estos métodos anticonceptivos. Entonces, nuestra labor desde el punto de vista de salud y también desde los hogares, desde la sociedad, es favorecer esos factores motivacionales que lleven a los adolescentes a buscar anticoncepción. ¿Cuáles serían esos factores motivacionales? Hacer que el embarazo se perciba como un resultado negativo para la vida de un adolescente. Que estos tengan metas educativas a largo plazo, que tengan planes de terminar su educación secundaria, de ingresar a la universidad, de hacer algunos estudios adicionales. Hablarles siempre que se debe alcanzar la madurez antes de pensar siquiera en el inicio de una maternidad o una paternidad y generar pues bastantes espacios donde se pueda lograr concientizarlos sobre los riesgos de embarazarse, lo que ello implica no solamente desde el punto de vista biológico, físico, sino también las alteraciones en su proyecto de vida. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer no solamente como personal de salud, sino en la sociedad, en la parte de los sistemas educativos, en los colegios, en las universidades, pero nuestra responsabilidad como personal de salud no solamente va a que logremos esos factores motivacionales, sino también en darles una atención diferencial. Esta atención en planificación en adolescentes tiene que ser diferencial, donde logremos o intentemos por lo menos darles un espacio propio que sea de fácil acceso. Debemos tratar de evitar la medicalización excesiva, no utilizar términos médicos con mucha frecuencia, tratar de tener un lenguaje un poco más coloquial en el cual ellos nos puedan entender mucho más fácil. Debemos tratar de evitar el contacto con los adultos, específicamente que vayan a consultar por otras patologías o, en este caso, con los padres, que a veces pueden ser un factor distractor ahí para que ellos puedan lograr una buena comunicación y empatía con nosotros como profesionales de la salud. En la sala de espera debemos tratar o de disponer de alguna manera de información, de folletos, para que ellos puedan, mientras son atendidos, tener contacto con alguna información que les pueda generar inquietudes, dudas y que les pueda llevar a que tengan muchas más preguntas. ¿Por qué? Porque esta consulta tiene unas características especiales. En esta consulta generalmente tenemos que resolver las dudas explícitas partiendo de dudas implícitas, incluso de preguntas más relacionadas con doctor, doctora, es que a una amiga, a una prima, o qué pasa cuando la gente consume muchos anticonceptivos, o qué pasa cuando una persona tiene relaciones sexuales antes de los 14 años, pero siempre se refieren a ello como en tercera persona o como dudas, haciendo ver que ellos son como emisarios de alguien para expresar esa duda que ellos no son capaces de manifestar. Entonces nosotros tenemos que en esta consulta tratar de hacer esa resolución. Tenemos que tener una escucha activa, tratar de encauzar la consulta hacia lo que ellos están tratando de averiguar, están tratando de buscar
garantizarles obviamente su privacidad y confidencialidad, tener una actitud abierta por parte nuestra, no meternos en temas filosóficos, ni en temas políticos, ni mucho menos en temas religiosos de establecer censuras o límites, porque no vamos a obtener un buen resultado. Y obviamente tenemos que estar totalmente capacitados y motivados para dar una adecuada atención o brindar una consulta adecuada en anticoncepción para este grupo poblacional. Entonces es importante que tengamos en cuenta unos requisitos a la hora de hablar o de brindar o de ofrecer anticoncepción en la adolescencia. Primero tenemos que tener en cuenta el grado de maduración del paciente, de este adolescente que nos está consultando. Tenemos que saber bien qué grado de maduración tiene, en qué etapa del desarrollo va, para poder definir o más o menos tener una idea de qué le podemos ofrecer. Siempre hablar de métodos con reversibilidad. No podemos ir a pensar de una vez en métodos definitivos. Tenemos que considerar la actividad sexual, si esta es esporádica, si es ocasional, por el contrario, si es muy frecuente. Que estos métodos que vayamos a ofrecer sean de fácil utilización, de fácil consecución, siempre brindándoles información clara. Ese es el principal éxito de la consulta en adolescentes en el tema de anticoncepción, para lograr que ellos se enganchen desde el primer contacto que tienen con nosotros y realmente muestren un interés adecuado para continuar con el tema de anticoncepción. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos unas potenciales barreras de acceso, y estas potenciales barreras de acceso llevan a dos situaciones: o que no consulten, o si consultan, que no haya una adecuada adherencia o que no haya un uso adecuado del método ofrecido o prescrito. ¿Cuáles serían esas potenciales barreras de acceso? Primero que todo, la preocupación por la confidencialidad y la notificación a los padres. Este punto sí que genera mucha dificultad a la hora de consultar, porque están esperando que nosotros salgamos corriendo a informarle a los papás lo que ellos de pronto nos dieron con la mayor confianza y con la mayor confidencialidad y con todo el secreto, y nosotros vamos a ir a transgredir esa parte. Entonces es importante mostrarles que lo que se hable en esa consulta se queda en esa consulta y que no vamos a salir corriendo a hablar con los papás. Esta parte también es clave. Aquí también hay que involucrar a los papás o a los padres en esta parte de la confidencialidad. Ellos tienen que tener claridad de esta situación. Por eso hay un concepto que en adolescencia, en la consulta de adolescencia se ha establecido, que se llama la confidencialidad condicionada, que un poco más adelante voy a explicar claramente ese concepto. Otra barrera potencial, los costos. Ahorita vamos a ver qué pasa en Colombia con el tema de costos como barrera de acceso a la anticoncepción. Percepciones equivocadas sobre efectividad existen, siguen existiendo, y más si no tenemos las herramientas para brindarles una información adecuada o una información clara donde todos esos temas queden resueltos y no haya esas percepciones o no existan esas percepciones equívocas con respecto a la efectividad de los métodos. Las contraindicaciones que nos competen más a nosotros, que somos quienes nos vamos a prescribir. Siempre el miedo, el requisito de una evaluación previa. Las pacientes siempre tienen miedo de que no consultan porque se van a enfrentar a un examen ginecológico donde van de pronto a tener un tema ahí de exposición a una persona que no conocen, o a perder un poco su parte de intimidad o pudor. Eso es importante también explicarlo, que no necesariamente siempre se requiere un examen ginecológico u otra evaluación previa, a menos que pues, el método escogido así lo amerite. Y también pues deficiencias en conocimientos, tanto en los adolescentes como en los profesionales de la salud. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ya pasando a estas barreras, cuando hablábamos de confidencialidad, es importante aclarar este concepto de la confidencialidad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una confidencialidad que tiene límites. Es una confidencialidad que se debe establecer desde el primer contacto, hablando claramente, brindando la información clara, tanto al adolescente como a sus padres. Decirle, estos son los límites de la confidencialidad, esta es la información a la que usted puede tener derecho como padre, esta es la información que yo como profesional tengo que guardar, etcétera. Que eso quede todo muy claro. Siempre garantizar el respeto por la privacidad y la intimidad.
Esa evaluación inicial, si es con los padres, es donde tenemos que aclararles a los padres dónde terminan, digamos, el límite de esa confidencialidad, donde yo no puedo ir a hacer comentarios sobre la consulta a ellos y por el contrario, donde sí. Y eso también explicárselo a las pacientes. Claramente hay que explicar esas excepciones de esa confidencialidad en las cuales no estaríamos violando ninguna normativa existente y tampoco estaríamos violando el secreto profesional. Entonces, esta confidencialidad condicionada debe tener un límite y ese límite es claro cuando detectamos ideaciones suicidas, cuando encontramos pensamientos encaminados a hacer daño a otros o a sí mismos, hallazgos sugestivos de abuso sexual, maltrato y violencia intrafamiliar, y siempre aclararles que de acuerdo al método que escojan, sobre todo aquellos que requieren un procedimiento para su inserción o su aplicación, pues se va a necesitar o se va a requerir de un consentimiento informado que debe ser diligenciado y firmado por un adulto en representación de un menor de edad. Entonces, si uno claramente informa esta confidencialidad condicionada, no vamos a tener problemas, ni vamos a tener este conflicto, ni esta barrera de acceso. En cuanto al costo que hablamos, en Colombia, afortunadamente, la inclusión en el plan de beneficios de todos los métodos anticonceptivos está a la orden del día. Tenemos la anticoncepción hormonal combinada, hormonal de solo progestágenos, tenemos los de barrera del condón, el dispositivo intrauterino T de cobre, la anticoncepción de emergencia, la esterilización quirúrgica. Dentro de la anticoncepción hormonal con solo progestágenos, tenemos tanto los implantes subdérmicos como los endoceptivos liberadores de levonorgestrel. Y aparte de eso, lo que no está en el plan de beneficios, tenemos la regulación de precios para todos los preparados anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos orales combinados. Entonces, la barrera de costos en Colombia, afortunadamente, se puede decir que prácticamente es muy baja, dado que las posibilidades de acceso a ellos, pues es muy buena. En cuanto a los mitos, todas estas creencias y todas estas percepciones equivocadas, vemos que todavía siguen persistiendo en el imaginario colectivo adolescente, y no solo adolescente, también en adultas, que los anticonceptivos generan ganancia de peso importante, que van a tener efectos en la talla final, que pueden generar defectos congénitos, infertilidad o que pueden tener riesgos para la salud. Todo esto hay que aclararlo, hay que darles información clara y muy concreta sobre los riesgos inherentes al uso de determinados métodos, sus posibles contraindicaciones, pero sí tratar de quitar estos mitos, de erradicarlos, sobre todo en lo referente a la ganancia de peso, a los efectos en talla final. Hay que aclararles que cuando un adolescente ya está buscando anticoncepción, ya tuvo su menarquia, lleva un determinado tiempo después de haber iniciado sus menstruaciones, prácticamente su talla final está lograda en un 95%. Los temas de defectos congénitos de infertilidad pues se deben aclarar que simplemente son mitos, y pues los riesgos para la salud hay que aclararlos y explicarles muy bien. En cuanto a las barreras de acceso por parte del personal de salud, ¿cuáles son los que podemos encontrar? Sabemos que todos los anticonceptivos y más ciertos preparados combinados pues tienen riesgos, por ejemplo, los eventos trombóticos. Sin embargo, todo eso hay que sopesarlo muy bien y siempre valorar el riesgo-beneficio. Entonces, no podemos irnos siempre magnificando los riesgos, porque finalmente entonces vamos a terminar no prescribiendo nada y dejando sin anticoncepción a una persona que la está solicitando. No tener claridad en cuanto a las contraindicaciones o de pronto no estar actualizado en este punto. Creer que hablarles de anticoncepción o darles una consulta de anticoncepción es un estímulo a la promiscuidad que va a poder generar infertilidad, y también desde el punto de vista médico-legal que nos vamos a meter en un problema médico-legal si brindamos una anticoncepción o si dejamos de hacerlo. Esto es importante que lo aclaremos, sobre todo si analizamos noticias como estas donde vemos que los nacimientos en niñas menores de 14 años, según el DANE y según diferentes publicaciones, vemos cómo vienen aumentando desde el 2020, independientemente de la situación de aislamiento preventivo obligatorio, de la pandemia, se sigue presentando esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que definitivamente el inicio de relaciones sexuales cada vez es más temprano, se está presentando una sexualidad más temprana, ¿sí? Y
Esto lleva a pues, que el riesgo de que se presente embarazos no planeados en esta población cada vez vaya aumentando. Entonces, es importante tener en cuenta qué pasa con los menores de 14 años para que quitemos ese miedo de meternos en un problema médico legal. Tenemos que tener claridad en cuanto a lo que está estipulado en la Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, donde nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a los métodos de anticoncepción, educación para la sexualidad y la obligación del Estado a garantizar los mismos. Sobre todo su fácil acceso. Eso está desde el 2002. Resoluciones del Ministerio de Salud desde 2008, donde todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de que se les garanticen los derechos sexuales y reproductivos. Es importante a la hora de abordar a esta población menor de 14 años. Otras leyes que ya están establecidas, donde se habla la obligación de educar a niños, niñas y adolescentes en temas de anticoncepción, y sentencias de la Corte Constitucional donde sí claramente se prohíbe la anticoncepción quirúrgica para menores de edad. Sin embargo, hay que aclarar que en ciertas situaciones, pues si hay un tema de interdicción u otros temas legales, pues esta sí se puede acceder. Y otra sentencia donde se prohíbe la esterilización quirúrgica en menores de edad con discapacidad. La discapacidad como tal no quiere decir interdicción. Por eso hay que tener todo el bagaje legal claro a la hora de ir a ofrecer una esterilización quirúrgica en un menor. Entonces, eso lo vemos en todas estas sentencias que ha generado la Corte Constitucional y el Ministerio de Protección Social, donde se debe garantizar la anticoncepción en menores de 14 años. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos claridad en ese respecto, vamos a saber qué hacer y no vamos a tener ese miedo o ese digamos, susto de irnos a meter en un tema o en un problema médico legal. Por eso, cuando hay anticoncepción en adolescencia temprana, se establecen unas pautas de manejo donde lo primero que tenemos que hacer es, dando cumplimiento a la ley, garantizar la atención, brindar la consejería. Yo creo que hasta ahí estamos claros, no va a pasar nada, no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, en esa consulta siempre tenemos que hacer una búsqueda de un posible abuso sexual o trata de personas, siempre tenemos que buscar por qué se está presentando esta situación, claramente garantizar la confidencialidad y si detectamos algo, reportar a responsables y o a las autoridades. Hasta ahí todos estamos muy claros, es decir, nunca podemos rechazar una consulta porque es menor de 14, sino debemos que tratar de seguir esta pauta, que es lo que está descrito en toda esta legislación. En estos adolescentes, cuando vamos ya a sentarnos a hablar con ellos sobre qué métodos van a escoger o qué es lo que van a utilizar, tenemos que evaluar sus conocimientos de la parte anatómica, de la fisiología, que muchas veces son bien deficientes, los conocimientos que tienen sobre anticoncepción, tener en cuenta factores culturales, tener en cuenta sus habilidades de interrelación, de comunicación, de negociación y saber si tienen o ya lograron, de acuerdo a su desarrollo psicosocial y mental, una autonomía que les permita una adecuada toma de decisiones. Entonces ya llegamos a la elección del método y tenemos que evaluar, aparte de todas estas condiciones anteriormente mencionadas, otras condiciones ya propiamente físicas, ¿sí? Es decir, si hay presencia de anemia, si hay presencia de acné, si cursan con dismenorrea, si cursan con síntomas premenstruales importantes que pueden alterar su calidad de vida. Y teniendo en cuenta eso, ahí sí nos centramos en la parte del desarrollo. No podemos olvidar que la adolescencia temprana, que va de los 10 a 14 años, cursa con la presencia de un pensamiento concreto e idealista, con dificultades para la planeación y obviamente sin un proyecto fundamentado de vida bien establecido. Ya en la adolescencia media y tardía de 15 a 19 años ya vemos que hay posibilidades de una planeación adecuada y la posibilidad de una toma de decisiones asertivas. Entonces, esto nos lleva a preferir ciertos métodos sobre otros a la hora de elegirlos. Y sobre todo cuando en la adolescencia media y tardía tenemos ya algo de capacidad de resolución de problemas ya ganada. Entonces, para la elección del método también tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones en caso de presencia de patologías crónicas, trombofilias, malformaciones uterinas o la discapacidad. Tener en cuenta si podemos brindarles
el inicio rápido o quick start. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta consulta a la que están yendo de pronto es la primera y única. Entonces, ojalá pudiese brindarse el inicio de anticoncepción el mismo día, o sea, el inicio rápido, si existe una certeza razonable de que la paciente no está embarazada. Entonces, en caso de lo que no se esté seguro si hay embarazo o no, pues los beneficios superan los riesgos, por lo que se debe considerar iniciar el método lo más rápido posible y después hacer una prueba de embarazo de 2 a 4 semanas. Lo único que sí es claro es que en el caso del dispositivo intrauterino no se debe hacer una inserción hasta que no estemos razonablemente seguros de que la paciente no está en embarazo. Por eso, y ahora aquí en el resto de la conferencia, pues les va a dar los métodos como tal ya en orden de efectividad. Por esa razón, de todos estos requisitos, de las contraindicaciones, de la posibilidad del quick start, los principales métodos para la adolescencia recomendados por diferentes organizaciones a nivel mundial son los LARCs, los anticonceptivos reversibles de larga duración que tienen acción de 3 a 5 años. Estas son las primera recomendación para adolescencia por la Academia Americana de Pediatría, por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, por su adecuada adherencia, su alta eficacia anticonceptiva y por tasas de satisfacción adecuadas. Hay muchas opiniones de comité, de la COG, de la Academia Americana de Pediatría. No me voy a extender porque hay una conferencia específicamente sobre estos métodos anticonceptivos. Sin embargo, pues presento algunos estudios donde muestran que después de 12 meses la adherencia en adolescentes a los LARCs fue del 81% versus 44% con los métodos de corta acción. Y si vemos un estudio muy importante, el estudio Choice realizado o publicado en 2014, donde se incluyeron 1.044 adolescentes, el 72% utilizó LARCs, el 28% utilizó otro tipo de métodos. Vemos cómo las tasas de satisfacción son muy altas en los métodos reversibles de larga acción como el endoceptivo liberador de levonorgestrel, la T de cobre o los implantes. Y otros métodos analizados fueron la medroxiprogesterona de depósito, los anovulatorios orales, los parches y el anillo vaginal. Entonces, las tasas de satisfacción y la adherencia en este estudio Choice para todos los LARCs fueron muy buenas, por encima del 80%. Entonces tenemos el dispositivo T de cobre, alta efectividad, seguridad, tasa de embarazo menor al 1% por año, una duración de 5 a 10 años con pocas contraindicaciones. Sin embargo, requiere un examen pélvico y descartar infección, puede aumentar la dismenorrea y generar mayor sangrado y requiere consentimiento informado para su inserción. Este sí podría ser una barrera de acceso para este tipo de método si llega a ser elegido. Y siempre debemos propender por siempre indicarles el uso con preservativo. Los liberadores de levonorgestrel pues también tienen una alta efectividad. Aquí en Colombia tenemos ya las 3 presentaciones y como les digo, no me voy a extender mucho porque va a haber una charla específica de esto. Los implantes subdérmicos también tienen una alta efectividad menor al 1%, con pocas contraindicaciones. El problema que tienen es que pueden tener alguna alteración en el ciclo menstrual. Se pueden utilizar como inicio rápido, en Quick Start, y no hay riesgo si se llega a presentar embarazo. Requiere consentimiento informado para su inserción. En segundo lugar de efectividad están el acetato de medroxiprogesterona. Todo el mundo va a decir, pero acetato de medroxiprogesterona en adolescentes, sí. Ese es uno de los métodos que no es de larga duración, que nos alcanza una tasa de embarazo solamente del 6% al año con el uso típico. El esquema de dosificación es muy conveniente, se puede administrar como método Quick Start, puede generar alteraciones del ciclo y sí, efectivamente tiene efectos sobre la densidad mineral ósea. Por eso, por múltiples estudios, la FDA hace una advertencia que el uso no debe ser mayor a 2 años y que se recomienda la suplencia de calcio más vitamina D durante su utilización. En la anticoncepción hormonal combinada tenemos diferentes vías de administración, oral, inyectable, la vía transdérmica y la vía vaginal. Estos métodos orales, estos métodos de anticoncepción hormonal combinada no han tenido tan buena efectividad, están alrededor del 9% en la tasa de embarazo por año. Sin embargo, tenemos que hablarle a nuestra paciente y sobre todo a nuestra paciente más
privada o paciente que acude a una consulta en determinados centros, sobre los beneficios no anticonceptivos, donde tenemos la posibilidad de tener un adecuado bienestar físico, emocional, efectos mínimos en la parte de la sexualidad y una importante mejora de la apariencia o atractivo, efectos en el cabello, en piel, en el peso, control del estado de ánimo, control adecuado del patrón de sangrado menstrual, disminución de la dismenorrea y sin alteración en la parte sexual. Estos beneficios no anticonceptivos pues lleva a que sean recomendados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre en adolescencia se deben preferir preparados con 30 microgramos de etinilestradiol. El gestágeno sí se debe dar de acuerdo al perfil individual de cada paciente, sus necesidades, si hay acné, si hay dismenorrea, si hay síntomas premenstruales. Siempre brindarles información clara y favorecer la motivación para la continuidad. Preferir las presentaciones con placebos para evitar olvidos y confusiones. Siempre insistir en el uso del preservativo y garantizar un control estricto durante los 3 primeros meses, que es donde ya nosotros podemos decir que la podemos soltar para que continúe con el método. Su tasa de embarazo es 9% por año con uso típico y aunque están regulados, debemos considerar los costos de acuerdo a la paciente que se lo vayamos a prescribir. Los de solo progestágeno son una opción en caso de contraindicación para uso de estrógenos. Saco de este grupo a la medroxiprogesterona, por eso lo puse inicial. Tienen disminución de riesgo de eventos trombóticos. Se pueden utilizar generalmente utilización post-evento obstétrico y o lactancia materna cuando ya tenemos un adolescente que ya es madre. Tienen una eficacia en el control de la dismenorrea y no tienen efectos significativos en peso ni en lípidos, pero sí hay efectos sobre la densidad mineral ósea. No tiene un adecuado control de ciclo y su tasa de efectividad de adherancia sí son menores a los métodos anteriormente mencionados. Anticoncepción de emergencia la pongo de última porque como tal no es un método y no lo debemos ofrecer como un método anticonceptivo, sino darle su indicación en situaciones especiales y siempre explicarla muy bien. Debemos dar una información clara y sobre todo en usuaria de los métodos de corta acción. No debemos favorecer su elección para uso rutinario, siempre insistir en el uso del preservativo y obviamente garantizar su acceso a ella. El condón masculino y femenino, no es que lo esté poniendo de último porque es el menos efectivo. Pues si miramos en las tasas de embarazo, sí de pronto la efectividad no es tan buena, pero no podemos dejar de lado que es el único que nos garantiza la protección para infecciones de transmisión sexual y siempre debe considerarse el ideal en el uso de doble protección, protección contra embarazos y las infecciones. Desafortunadamente hay desconocimiento de su uso correcto, su uso es no continuo o esporádico, se presenta manejo y almacenamiento inadecuado, por eso requerimos darles y brindarles motivación para que estos errores se corrijan y siempre sea el compañero permanente de esa niña, de esa adolescente, para a la hora de tener relaciones sexuales independientemente del método que hayamos escogido. Entonces, la elección de la paciente debe ser el factor principal para prescribir un método anticonceptivo sobre otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que se les ha dicho, de dar la información, los posibles efectos adversos, describir la facilidad del uso, los beneficios no anticonceptivos, explicar siempre el uso de los métodos de barrera para reducir las infecciones de transmisión sexual, la eficacia, identificar todas las dificultades que se puedan encontrar para que ella haga su mejor elección. ¿Listo? Y por último, ya para finalizar, tener en cuenta esta cita, que no existe un método ideal. Siempre hay un menú amplio de opciones anticonceptivas. Y tener en cuenta que el mayor riesgo a la que puede estar un adolescente es a no utilizar un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo de un método u otro, sea el que escojamos, siempre va a ser menor al de un embarazo no planeado, no deseado, en una edad que no corresponde para asumir una maternidad. Les agradezco mucho por la atención. Espero que las dudas, las preguntas se las puedan pasar a los compañeros que van a estar allá presencial o me las hagan llegar y con el mayor gusto serán resueltas. Muchas gracias.